En el siguiente video explicaremos el funcionamiento del código y el circuito implementado en nuestra remadora. La conexión del LCD es algo simple, ya que utilizamos un módulo I2C. Este módulo I2C va conectado en paralelo con el LCD, ya que tiene la misma cantidad de pines, y la salida del I2C consiste en 4 cables, 2 para la energía, la positiva y la negativa, y 2 para la información, que serían los 2 pines de SDA y SCL, en la entrada analógica, debido a que este funciona mediante un protocolo de comunicación serial, siendo estos para el intercambio de datos y como señal de reloj específicamente. Para el código relacionado con la pantalla LCD, incluimos esta librería para utilizar el módulo I2C, que es Liquid Crystal barra I2C. Después de esto, lo ponemos aquí. El 20,4 son las dimensiones y el 0.27 es un valor que tiene cada LCD. Proseguimos que para comenzar el setup se utiliza el lcd.init, que está aquí abajo, para inicializar el LCD, y el LCD create char es solo para un dibujito de un corazón a un lado de los BPMs, que lo vemos aquí por el 1 como hard. En el resto de las secciones, donde se incluya un lcd.print, es solo para que la variable se despliegue en la información en pantalla. Y el lcd.setCursor es solo para que podamos colocar lo que queramos imprimir en el lugar que queramos. Estos son dos números, el primero siendo la columna y el segundo siendo la fila, y de esta manera colocamos lo que queramos en el lugar que queramos en el LCD. Y finalmente, en el prendido y apagado del sistema utilizamos las variables del lcd.backlight, bueno, no variables, las funciones del lcd.backlight y el lcd.noBacklight, que sirven para simplemente prender y apagar el fondo de la pantalla. Y finalmente tenemos el lcd.clear, que limpia todo lo escrito en el LCD, y eso sería todo el código relacionado con la pantalla LCD. El circuito cuenta con 5 botones, los cuales tienen diferentes funciones, como controlar el funcionamiento de la remadora, seleccionar algunas opciones del entrenamiento o simular las mediciones de algunos sensores. Todos los botones tienen una configuración pull-down, es decir que su estado normal es low, es decir de 0 volts, y cuando se presiona su estado cambia a high, es decir 5 volts. Para que tengan esta configuración, uno de los pines del botón va conectado directamente a voltaje positivo 5 volts. El otro pin va conectado a tierra a través de una resistencia de 10 kΩ. Para mandar la señal al Arduino, se conecta un cable entre el pin de salida del botón y la resistencia. El otro extremo del cable va conectado a un pin digital del Arduino. En medio tenemos el botón principal, cuya función es encender o apagar el sistema. A la derecha de este tenemos un botón que simula un sensor de repeticiones. Cada vez que se presiona se cuenta una repetición. El botón al extremo derecho sirve para cambiar las unidades de la velocidad. Cuando se presiona cambia de km por hora a millas por hora, y si se vuelve a presionar vuelve a km por hora. A la izquierda del botón principal tenemos un botón cuya función es pausar o reanudar el entrenamiento. Cuando se presiona por primera vez, el temporizador se detiene. Cuando se vuelve a presionar, el temporizador sigue contando desde el valor en que se quedó. El botón que se encuentra en el extremo izquierdo sirve para reiniciar el entrenamiento, es decir, cuando se presiona, todos los valores vuelven a cero. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de los botones en el código. Primero que nada tenemos que definir las constantes y variables a usar con cada botón. Las constantes representan el número de pin por el cual se recibe la señal digital. De aquí pasamos al loop del código, donde está todo el funcionamiento de la remadora. Primero tenemos aquí el botón de encendido y apagado, el cual funciona con esta estructura que vemos aquí, la cual funciona en conjunto con la configuración de pull down del botón. Se lee la señal digital del botón y se guarda en este valor.
se abre una condición. Si este valor es high, o sea, un 1 lógico, y el valor previo es low, o sea, un 0 lógico, entonces se cumple la condición y tenemos que el estado del botón es 1 menos el estado. Esto hace que si el estado previamente era 0, ahora su valor va a cambiar a 1. Y si su valor previamente era 1, ahora su valor va a cambiar a 0. Posteriormente se guarda en el valor previo del on-off, se guarda el valor actual. Y gracias a esto podemos ahora abrir una condición que cuando el estado del botón vale 1, se enciende el sistema. Y si se vuelve a presionar el botón, entonces el estado del botón sería 0, por lo que no se cumple la condición y pasamos directamente al else, el cual apaga el sistema. Esta misma estructura se utiliza también con el botón de pausa. Lo vemos aquí. Y cuando se inicia el sistema, empieza el entrenamiento. Y si se presiona el botón de pausa, pues gracias a esta estructura se va a pausar el temporizador. Y cuando se vuelva a presionar, el temporizador va a seguir desde el valor en el que se quedó. Y también tenemos esta estructura para el cambio de unidades de velocidad. El funcionamiento del botón contador de repeticiones es más simple. Aquí podemos ver que cuando está encendido el sistema, simplemente se abre una condición en la cual se lee la señal digital dada por el botón de repeticiones, y si esta es en high, es decir, un 1 lógico, entonces se añade 1 al valor de repeticiones. Por último tenemos el botón de reinicio, cuya estructura también es más simple. De igual forma se abre una condición y se lee la señal digital enviada por el botón de restart, y si esta es high, o sea 1, entonces el valor de las horas, los minutos, los segundos y las repeticiones vuelve a 0. La conexión del potenciómetro está hecha de la siguiente forma, donde pues tiene un positivo y un negativo, y la conexión del medio va hacia la entrada analógica del Arduino, que sería nuestro A2. En cuanto a la simulación para el cambio de nivel de resistencia de la remadora, implementamos lo que es un potenciómetro que a medida que lo va regulando va cambiando el nivel de resistencia y se despliega en el mismo LCD. Para ello tenemos lo que es esta parte para calcular donde tenemos las variables del potenciómetro, donde la constante A2, o bueno, res, es la que nos va a indicar el pin hacia donde va a ir conectado la parte media del potenciómetro, que pues es una señal analógica, y esta pues es una variable que después vamos a modificar. Ya más abajo en la parte del loop, pues es donde lo utilizamos, ¿no? Donde esta variable va a ser igual a la lectura analógica que haga del pin donde está conectado el potenciómetro. Después vamos a hacer una ecuación para calcular el voltaje que pasa sobre el potenciómetro. Y con base a esos valores que van desde el 1 hasta el 5, porque, bueno, del 0 al 5, porque el voltaje en el circuito es de los 0 hasta los 5 volts, vamos a obtener diferentes niveles que después en una lógica con ifs, de hecho aquí podemos observar que para el cálculo de la velocidad tenemos que, si el nivel de resistencia es 0, que en realidad representaría el nivel 1 de resistencia, pues va a hacer estos cálculos para obtener la velocidad, dependiendo pues de diferentes valores de distancia acordes a la resistencia que haya, ¿no? De igual forma, si el nivel es 1, que en realidad sería el 2, si el nivel es 2, que en realidad sería 3, y así sucesivamente. Para la conexión del sensor de pulso cardíaco tomada en consideración para el prototipo, se toman en cuenta las 3 entradas o conexiones de dicho sensor.
La primera, que es la de la izquierda, se conecta directamente a la parte de la alimentación del circuito, es decir, al voltaje. La de la derecha se conecta directamente a tierra y la de en medio es la que corresponde a la señal. Esta se conecta directamente a la entrada analógica del microcontrolador Arduino. Para la integración del sensor de pulso dentro de nuestro código, primeramente se toma en cuenta la inicialización de la librería correspondiente para controlar dicho sensor, que es la que se encuentra aquí seleccionada. Posteriormente, inicializamos algunas variables que son de interés para el uso de este. Primeramente, el pin o la entrada a la que va a estar conectada directamente en el Arduino, que en este caso va a ser la primera entrada analógica de dicho microcontrolador, así como el valor de umbral a partir del cual dicho sensor va a empezar a operar. Asimismo, se crea un objeto bajo el nombre de Pulse Sensor, creando este objeto bajo el comando de la librería. Posteriormente, se procede para la impresión de estos valores en la pantalla LCD. Primeramente, esto es meramente estético, solamente para imprimir el dibujo de un corazón en una sola matriz en una celda del LCD. Esto es simplemente estético. Posteriormente, se definen algunos pines para el Pulse Sensor, que es decir, el objeto que habíamos creado previamente. Y esto simplemente es un condicional para asegurarnos de que dicho sensor está captando datos y que se inicializó correctamente dicho objeto para poder empezar a hacer lecturas analógicas que sean de utilidad para nuestro programa. Y finalmente ya se imprimen los valores de las lecturas analógicas del sensor en el LSD. Primeramente pues definimos en qué parte del LCD lo vamos a imprimir, luego pues se define que se va a hacer una escritura de los valores y luego se le formatea en formato de string a la impresión de dicha variable, asumiendo que esto es lo que se va a imprimir y esta parte de porcentaje 03U se refiere a que van a ser como máximo 3 dígitos que van a tener un 0 por delante. Y eso sería todo para la parte del control del sensor de latidos.